Hola, bienvenidos a otro video que yo supongo que les va a hacer romper la cabeza fuerte. Hace un par de semanitas salió un paquete muy de moda, ¿no? Muy viral. La cosa por la que se hizo viral no fue tanto por el uso, sino por uno de los contributors, ¿no? Que, dada la casualidad, es Milla Jovovich, que por ahí, si ustedes son muy jóvenes, no tengan la más remota idea de quién es, pero es Lilo en El Quinto Elemento, una película más o menos vieja, pero a los que tenemos entre 40 y 50 también nos rompió un poco el cráneo. O bueno, un poco más cercano, y ya que los más jóvenes por ahí sí lo conocen por los juegos y no tanto por las películas, Alice de Resident Evil. Bueno, esa actriz es Milla Jovovich. Y ya arranqué directamente mostrando la pantalla, porque si ustedes van a github.com en Palas y se fijan quiénes son los contributores, acá la tienen a ella, ¿no? Misma fotito, misma persona. Pero en lugar de hacer esos artículos o esos videos que dicen, no, una actriz que programa, sí, una actriz que programa, está perfecto, porque todos podemos programar. Nos vamos a dedicar a mirar qué es lo que hace el paquete y cómo lo podemos utilizar. Así que acompáñenme un cachito a ver cómo hice para instalarlo y cómo le di uso. Les tengo que confesar que al principio se me complicó un poco, como todo, ¿no? Porque arranqué iterando. Directamente le tiré a un anti-gravity cuáles eran mis preferencias, que yo quería instalarlo en una máquina separada, no en la mía, con Docker, accesible desde una LAN y no como cualquier MCP, que van a ver que está instalado como un MCP y después lo probamos con Cloud. Quería probarlo directamente por LAN y eso no es lo más estándar, pero como yo ya había jugado con MCPs por red, digamos, para que emulan una API REST, me tenía bastante fe. Pero bueno, se lo tenía un anti-gravity con un README bastante grande, que incluso lo estuve peloteando, no solo con Google Gemini, sino también con ChatGPT y con Cloud. Le di una buena cantidad de detalle, pero claro, en la iteración y bueno, como decimos acá en Argentina, en la cancha se ven los pingos, fueron apareciendo un montón de cositas más que le tenía que agregar como instrucciones para que funcionara bien. Pero bueno, ahora, luego de haber pasado todas esas vueltitas e iteraciones, lo que decidí es ponerme yo en modo agente. Entonces me puse directamente en el chat de Gemini y le dije que me vaya dando los pasos que yo tendría que seguir para instalarlo en el modo que yo quería, y me fue dando, ¿no?, las instrucciones de a una o de a poquitas, y yo le iba pasando o los resultados positivos o los errores y me los iba corrigiendo. Y estuve un buen ratito. Ahora van a ver que este video va a durar 10-15 minutos, pero estuve un par de horitas hasta que se le den dando. Pero cuando se le den dando, claro, el resultado es revelador. ¿Para qué sirve? Y eso, bueno, quédense hasta el final, porque la verdad que es más difícil contarlo que mirarlo, que mirar qué es lo que hace. Así que quédense hasta el final y lo vemos. Bueno, y esto arranca más o menos así. Les voy a dejar un README preparado para que puedan bajarse y mirarlo, pero así es como le hice la definición para hacer Specs Driven Development. Entonces, en esta oportunidad le dije detener debidamente, armar el plan de trabajo y después te propongo algunas medidas de seguridad para poder hacer lo que estamos buscando sin volvernos muy locos, ¿no? Si necesita hacer una pregunta o cómo me tiene que ir pasando las instrucciones. Obviamente que me aduló un montón y me dijo, che, qué buena iniciativa que tuviste, y me empezó a hacer algunas preguntas de acuerdo al documento que leyó. Entonces me pidió confirmar la IP que íbamos a usar, después dónde íbamos a poner el file system, si queríamos Docker y Dockerfile de alguna manera, y cómo íbamos a construir y desplegar, cómo se va a inicializar, etcétera. Cosas típicas, ¿no? Y me pide un par de aclaraciones. Entonces, por un lado me dice que había alguna contradicción en la red de Docker porque yo le puse algunas instrucciones de ejemplo y yo la verdad que quiero Network Mode Host, así que eso es lo que le puse. Y después me preguntó si ya tenía el main.py y no lo tengo. Entonces, en mi respuesta yo le iba a poner exactamente eso. Y después me pedía que ejecute este script en bash para darle alguna idea más de dónde íbamos a instalar. Entonces le dije, usemos estrictamente modo host, después que desarrolle el main.py y después ese pasito de auditoría que me pidió para ver algunas variables de la computadora, del server en el que iba a instalar. Entonces eso es lo que terminó quedando ahí, un Debian con Docker y con qué IPs estaba para ser instalado.
Entonces me dijo, bueno, excelente, ahora que tenía la auditoría y ya sabía el usuario, la ruta y demás donde tenía que instalar, decía, dado que yo no conozco cómo es este repositorio de Mila Jovovich Mempalas, diseñé un main.py asumiendo que es un proceso padre y demás, etcétera, etcétera, porque los MCP van por estándar input output, ¿no? Entonces yo empecé directamente por crear los pasos que me decía. Ven, acá me hace crear los archivos, main.py. Ven, acá es simplemente me pone el código para que yo ejecute directamente esto y me genere el archivo main.py hasta end of file. Y después en el siguiente, el Dockerfile hace lo mismo, hace crear el Dockerfile, me da todas las instrucciones y end of file. Y listo. Y me pide que le muestre cuál es la estructura de archivos de esos tres, que yo se lo pasé. Que está correcta, que tienen contenido y demás, incluso puede haber validado la cantidad de bytes que ocupan y demás. Así que me dice, perfecto, ya creaste todo, estás en esa carpeta, así que los siguientes pasos es construirlo y desplegarlo, que sería lo más simple, ¿no? Entonces yo le tiré docker compose up -d -build para que cree los contenedores, pero pasó algo. Cuando lo quiso construir, tuvo un error en un pedacito, en la quinta capa, donde no tenía disponibilidad de uno de los paquetes para instalar con pip, así que yo le puse esa salida. Bueno, se fijó y corrigió, pivoteó directamente, dijo, bueno, como no tenés el onX runtime 1.14.1, te vamos a pedir del 1.15 para arriba. Me dio de vuelta el archivo Dockerfile para que lo pise, entonces ahí simplemente cambió en el lugar donde estaban los requerimientos y vuelvo a correr lo mismo, ¿no? Para que los construya. Entonces ahí le pongo que el contenedor inició correctamente y le paso las últimas líneas de log, pero cuando ejecutaba la parte 4 que me había dicho me tiraba algún tipo de error que no se podía correr de manera correcta. Entonces, por un lado, como siempre me festejó, dijo qué bueno que se prendió, y después hizo un análisis de por qué era el error que nos tiraba, así que me pidió correr algo con una posición directa completa, así que lo corrí así en vez de con directorios relativos. Ahí ya sí ofreció que el siguiente paso sea mempalas main, así que es lo que hicimos. Dijo, bueno, la inicialización fue perfecta, ya reconoce el directorio y el archivo y genera un YAML para tener la estructura. Así que lo siguiente que me pide es que le vaya a buscar información de cómo está instalado este MCP. Así que tiré estos dos curl que aparecen ahí y se los devolví directamente. Entonces en el primer curl dice que el servidor está levantado, cómo se llama, y cómo va a funcionar. Y en el segundo curl, que aparece más abajo, ahí sí dice de cierta manera. Yo le tiro el segundo archivo, fíjense que tiene títulos y cosas, pero bueno, no importa. Cuando le tiro esto, sí me tira un mensaje que dice que está esperando algún argumento más, que no lo estoy ejecutando completamente. Entonces dice, bueno, el get funciona a la perfección, pero el segundo comando tiene un error porque estaba esperando algo de más. Entonces dice que el subproceso necesita algo más. Así que dice, pueden pasar dos cosas. Por un lado, requerir estándar input output, o por el otro, que no se lo inicializó. Así que me hizo tirarle estos dos comandos que aparecen acá para darse cuenta. Pues esto lo corre adentro del contenedor, y para darse cuenta que es lo que tiene disponible adentro de esta instalación de Mempalas. Así que corrimos el primero y ya nos tiró el help de cómo se usa Mempalas. ¿Ven? Ese es todo para el primer comando que nos dio. Así que ahora vamos a buscar el segundo comando. Y luego, en el segundo comando, tiramos lo mismo y nos tira algo muy similar, ¿no? Nos tira el help de uso de Mempalas, de cómo se tiene que utilizar. Así que se lo dimos de esta manera completito. Y ahí dijo, bueno, el comportamiento de la consola nos indica que cuando instalamos sin un subcomando válido, imprime el menú de ayuda. Y eso está vacío, entonces no nos servía para el main.py que habíamos puesto nosotros. Así que lo que dijo es, o lo que me estaba ofreciendo, es que tire este comando completo ya directamente con MCP. Y ahí sí, cuando lo ejecutamos, ¿ven? Ahí lo ejecutamos, ahí dice Cloud MCP, ¿no? Esto es lo que tendrías que hacer, etcétera, etcétera. Dice misterio resuelto, ahí está la clave exacta. Así que para poder direccionarlo de manera específica tenemos que ponerme en palas.mcp server. Entonces, al darse cuenta de este subcomando, lo que me dijo es cambiar el main.py
que es el Python que hicimos nosotros, para que ejecute los comandos correctamente cuando se los mande por estándar input-output a Mempalas. Se vuelve a construir y le volvemos a tirar el comando para ver si ahora sí responde algo. Esto que responde es bastante largo, pero nosotros hicimos directamente la ejecución. Yo le puse punto y coma en el medio para tirar un solo comando y devolvió un JSON gigante, pero exitoso, porque ahí tiene todos los parámetros y todos los métodos que tiene adentro Mempalas que nosotros podemos ejecutar. Así que hasta acá un éxito. Entonces, si lo logramos, la arquitectura está sólida. Entonces dice nuestro servidor ya está sirviendo en la LAN. Por más que Mempalas funcione estándar input-output, nosotros podemos accederlo como cualquier MCP. Así que ahora lo íbamos a conectar a algún cliente, ¿no?, de MCP. Yo directamente utilicé Cloud, que después lo vamos a ver en detalle en la ventana de Cloud, pero cuando empiezo a configurarlo, cuando prendo Cloud me dice que hay alguna cosa que está fallando porque no se puede conectar de manera directa al MCP, que lo tiene en la LAN y lo tiene accesible, y yo de hecho podía entrar por browser. Así que me dice, bueno, como le capturé los logs también me aduló un poquito porque dijo, qué grande, sabes mirar logs, y el diagnóstico de la falla es que hay un paquete que no hay. Pero claro, yo estoy en la máquina que es de mi oficina, así que no tengo permisos de administrador, así que terminé utilizando lo que podía y lo que tenía permitido, que son bastantes cosas, pero no me puedo instalar cualquier paquete. Entonces me dijo, como estamos trabajando stateful y vos querías hacer una API stateless, tenemos un choque. Entonces me hace una propuesta, pero esa propuesta es directamente que hagamos como si fuera un túnel, para que yo vea el estándar input-output de la otra máquina, pero eso no es lo que quiero. Entonces yo le puse, no, tengo otra propuesta porque yo también tengo otro MCP que funciona de esta manera stateless, así que te voy a pasar un par de archivos, un JS y un JSON, donde está la configuración y donde está la ejecución, para que vos puedas hacer lo mismo. Y me dice, bueno, me parece una solución brillante, esta me la copié de otro lado, en otro MCP, no es que fui un gran creativo, pero lo que hace esto básicamente es que nosotros ejecutemos la parte stateful directamente en ese JavaScript localmente en la máquina, y después toda la emulación la haga del otro lado con el estándar input-output. Entonces hacemos exactamente lo mismo que yo usé en otros MCP para que Cloud interprete correctamente que está conectado a un MCP. Entonces me dio una copia modificada del archivo JavaScript específicamente para para Mempalas, para este MCP. Y también me dijo que cambié la configuración de Cloud Desktop, así que puse mis dos MCP servers, el otro es el AIMAT y este es el Mempalas, así que los configuré, los puse a funcionar, pero por alguna razón todavía no se podía conectar. Entonces hice todos esos pasos, pero me da un error, y es un error bastante genérico, ¿no? Así que terminamos viendo que de alguna manera vamos a tener que cambiar algo. Entonces, para poder detectar qué es lo que pasaba, me decía que vayamos a buscar algunos prerequisitos, que tratemos de correr directamente el archivo y que veamos cómo hacemos la configuración. Así que bueno, nosotros como último están los logs, vamos a ver los logs. Yo, como tenía confianza de que ya todo el resto andaba, directamente fui a los logs, me capturé los logs y ya que estaba vi cómo se conecta a AIMAT, el otro MCP, y Mempalas, y lo que le está devolviendo Mempalas como error. Entonces dice, el análisis de los logs revela por qué Cloud corta la conexión. El protocolo MCP es estricto con ciertos esquemas y dice, para el server info necesita nombre y versión. Si observamos, el otro MCP que sí te funciona tiene nombre y versión, y el tuyo no tiene nombre y versión. Bueno, este JSON que tenemos acá abajo no tiene nombre y versión. Entonces dice, como están faltando esas cosas, lo que podemos hacer es emularlo nosotros y ponerlo en nuestro script de proxy de JavaScript. Así que lo que me propone es directamente, para solucionarlo, no tocar nada en el server remoto, sino meterse en el archivo acá local de la máquina, en ese que aparece ahí, que era el anterior que me dijo para generar, y lo que hace es agregar simplemente el nombre y la versión. Entonces guardé ese archivo, y lo que tenía que hacer era reiniciar Cloud completito, y le puse excelente. Ahora sí se conecta correctamente, pero el sistema me dice no Palas found y me da la sugerencia de ejecutar esto dentro de Mempalas. Y le puse, ¿me ayudas a ejecutar lo necesario para crear las alas, los cajones y demás? Me dice que granito, ya Cloud devuelva un error específico es mucho mejor,
Así que me dice, bueno, crear la piedra fundacional, que es simplemente grabarle algo medianamente corto para que lo empiece a minar, ¿no? Entonces me dice, después corres este comando adentro del Docker. Lo hice así, me dice guardado y registrado en tu palacio de memoria, hizo el grafo, cajón, Wing Hardware, infraestructura, lo tendré en cuenta para otras, y le puse dame más ejemplos sobre cómo utilizar el palacio en mi trabajo. Y me dio un par de ejemplos interesantes, porque piensen que esto es para que guarde memoria y no tenga amnesia el modelo, y no cada vez que yo ponga un nuevo chat se olvide de todo. Entonces dice si quiero hacer documentación lazy, o si quiero mapear cosas que quiero que se acuerde, o si quiero que guarde la bitácora, ¿no? Decirle antes de cerrar lo que estamos haciendo, graba todo como para que tenga memoria y después se pueda arrancar por ahí más adelante. A few moments later. Genial, entonces ahora nos vamos a ir a Cloud y vamos a tirar un par de chats para ver cómo es que se utiliza esto. Entonces le digo, ¿cuál es el estado de mi palacio de memoria? Entonces Cloud ya sabe que tiene que usar herramientas y me dice, tu palacio no está inicializado, que es lo que vieron hace un minutito. Entonces le puse, vuelve a verificar el estado de mi palacio de memoria cuando le tiré el comando y ya me dice, ahora está creado, cuántas salas tiene, etcétera, etcétera. Así que le empiezo a preguntar cosas, ¿no? Y le digo, bueno, recuerda que mi servidor utiliza Ubuntu 24.04. Me dice, bueno, he guardado esto en tu memoria y guarda todo esto, ¿no? Hace un grafo de conocimiento y lo guarda en algún cajón para que estén ordenados. Después pueden ver exactamente cómo es ese orden. Y le puse cómo se actualizan las fuentes en mi servidor. Y como se acuerda, dice, en Ubuntu 24.04 se actualizan de esta manera. Así. ¿Ven? Como hizo el grafo de conocimiento y sabe que lo tengo, me va dando todo el detalle de cómo se hace en un Ubuntu o en un Debian para actualizar mis paquetes, los paquetes instalados, ¿no? Le puse vuelve a revisar el estado de mi palacio, dice total de cajones, tiene varias salas ahora, ven que dice perfil profesional, 6 cajones, salas, infraestructura, identidad, etc. ¿Cómo se generó todo eso nuevo? Si ustedes se preguntan eso del perfil profesional, bueno, yo fui a otro chat directo y le pasé todo mi perfil de LinkedIn, le pasé el archivo bajado de LinkedIn, le puse el extracto de mi perfil de LinkedIn actualizado hoy, analizarlo de manera de tener estructurados mis datos, dónde estudié, dónde trabajé, etcétera, etcétera, etcétera. También les capturé del DOM Inspector toda la página y se lo pasé, así a la bestia. Al principio era muy grande, así que un par de cosas de formato se las borré, pero miren qué lindo que me dejó acá estructurado todo mi perfil, mi vida básicamente, ¿no? Completito, dónde trabajé, dónde estudié, qué skills tengo. Bueno, y eso es lo que terminó guardando en el Mempalace. Entonces le dije, guarda en una ala adecuada, mi perfil profesional, todos estos datos. Entonces recién cuando le dije eso, vio los tools que tenía, vio a Mempalace y dijo, bueno, voy a guardar todas estas memorias acá. ¿Ves que dice, voy a crear el ala, ahora agrego los nodos. Todo guardado en el ala, perfil profesional, identidad, educación, etcétera, etcétera. Todo lo que yo hice y le pasé, lo tiene ahí adentro. Ahora, dejamos este chat, ¿no? Esto que ha agregado, y me voy a otro chat distinto, donde tendría que tener amnesia en la normalidad. Y le dije, voy a participar en un proyecto de negocio, se trata de una implementación de software, bla, 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 bla. Decime cómo encajo. Me dice, tengo tu perfil, porque fue al Mempalace. Y dice, Uriel, así encajás en el resultado, y me dio todas las ideas. Entonces dijo, bueno, voy a ver qué tools tiene. ¿Tengo algo de perfil profesional? No tengo nada. ¿Tengo Mempalace, la memoria? Carga y dice, sí, tengo algunas memorias que me pueden llegar a utilizar. ¿Cuáles son? Bueno, para perfil profesional, experiencia de trabajo, dice que tiene esto, perfil narrativo, summary, por un lado, entonces sabe más o menos a qué me dedico, que eso lo saca del título de LinkedIn, el resumen. Después tiene mis datos personales específicos, después también la experiencia laboral, todo ordenadito. Entonces con esto me puede dar una respuesta, ¿no? Dice, venís de un mundo donde operás plataformas críticas, tu valor diferencial es que no sabes operar, no solo construir, liderás un NOC, tenés plataformas, etcétera, etcétera. Bastante bueno, ¿no? O sea, ya me puede ofrecer cosas con la memoria. Qué interesante, ¿no? Bueno, ahora ya vieron que una de esas funcionalidades que le estaban faltando a las aplicaciones, básicamente, para cuando usamos modelos de inteligencia artificial, que era que no tengan amnesia, ya está medianamente solucionada. ¿En qué se diferencia esto de otros? Si ustedes se fijan, ChatGPT, Cloud, todos guardan las memorias, pero lo que tiene esto de distinto es como quieren ser muy eficientes en tamaño. En general todas las aplicaciones lo que hacen es
le pasan un modelo encima para resumirlo. Entonces todas las memorias ya están pasadas por la inteligencia artificial como para tener un resumen. Entonces ahí ya está filtrado por el promedio, porque cualquier modelo es un gran promediador. Entonces lo que guarda ya son promedios. En cambio, en Palas lo que hace es guardar por distintas capas. Guarda un pequeño resumen, es como un caché, ¿no? De varios niveles. Tiene por un lado exactamente lo que le pedimos que guarde, en texto así literal, y por otro lado va construyendo un grafo para entender qué cosa está relacionada con qué, y tiene un ChromaDB, ¿no? Una base de vectores para que lo podamos buscar, qué es lo que queda más cerca de lo que le estamos preguntando. Pero siempre se está guardando literal lo que nosotros le pedimos que esté guardando en Mempalas, y después usa la inteligencia artificial para indexarlo. Así que de esta manera no solo no tiene amnesia el modelo, sino que aparte recuerda exactamente lo que le pedimos que guarde. Así que la verdad que está bastante bueno, les recomiendo que lo prueben. El que sea admin de su máquina directamente lo puede instalar ahí sin mayores problemas, y es mucho más simple. Pero bueno, ustedes miren como hay veces que yo me quiero complicar un poquito más para hacer las cosas más limpitas y más escalables. Así que bueno, si les gustó este video, denle like y pongan en sus comentarios a ver si lo usaron o si lo van a usar y qué esperan de eso. Nos vemos en el próximo video.